Bienvenidos a esta exploración filosófica. Hoy vamos a meternos con una pregunta central. ¿Qué define a la mente? Hay una idea que lleva más de un siglo dando vueltas, la intencionalidad. Ya sabes, esa capacidad de nuestros pensamientos para ser sobre algo. Empezaremos con Franz Brentano, que fue quien, digamos, puso la idea sobre la mesa, pero ya veremos que esto abrió un debate, bastante complejo. Exacto, y no es un debate menor, ¿eh? Toca el núcleo de cómo nos relacionamos con el mundo, con la conciencia, con el lenguaje. Para guiarnos en este viaje contamos con varios textos académicos. Analizan a Brentano, claro, pero también las críticas que le llovieron, sobre todo desde la filosofía analítica, gente como Jae-Won Kim. Y veremos cómo todo esto nos lleva a las profundidades de la metametafísica, con figuras como Meinong, Carnap, Kim. Un recorrido intenso, sí. ¿Qué significa de verdad que un pensamiento se dirija a un objeto? Podemos pensar en unicornios o en círculos cuadrados. Claro, esa es la gran pregunta. Y si podemos, ¿qué nos dice eso sobre cómo funciona la mente y sobre qué es real y qué no? Bueno, ¿vamos a sumergirnos? Perfecto. Como decía, la intencionalidad es fundamental. Nos va a llevar desde la psicología descriptiva del siglo XIX hasta debates súper actuales sobre ontología, sobre qué existe, qué significa existir. Pues empecemos por el principio. Franz Brentano, 1874, publica Psicología desde un punto de vista empírico y lanza la bomba. La intencionalidad es la marca de lo mental. Así es. Introduce este concepto, un poco misterioso al principio, de inexistencia intencional. ¿Inexistencia intencional? ¿Suena contradictorio? Bueno, la idea clave es que todo fenómeno mental, ya sea pensar, desear, creer, odiar, siempre tiene como una dirección, ¿sabes? Está dirigido hacia un objeto. Y ese objeto está, de alguna manera, contenido en el propio acto mental. Contenido en el acto. Sí, como si el pensamiento llevara su objeto dentro. De hecho, él mismo recordaba que los escolásticos medievales ya hablaban de algo parecido, de esa inexistencia intencional o mental del objeto. Pero entonces, ¿ese objeto es algo que está solo en mi cabeza? ¿Algo puramente mental? ¿O es la cosa real de ahí fuera? Exacto. Esa fue una de las primeras, dificultades. ¿El objeto es inmanente, interno a la mente o es trascendente, externo? Brentano no fue súper claro al principio y eso generó bastante debate. Ya me imagino. Fue un alumno suyo, Twardowski, quien intentó aclarar esto. Propuso distinguir entre el contenido del acto mental, que sí, eso es interno, y el objeto al que apunta el acto, que puede ser externo, puede ser la mesa real, por ejemplo. Ah, vale. Una distinción útil. Muy útil. Y fundamental para lo que vendría después, especialmente para otro alumno de Brentano, que ya mencionaste, Alexius Meinong. Y es que Brentano tuvo una influencia brutal, ¿eh? No solo Twardowski y Meinong. Husserl, el padre de la fenomenología, también fue alumno suyo. Incluso Freud pasó por sus clases. Sí, fue un maestro de filósofos. Pero decías que la idea de la intencionalidad también dio el salto a otra tradición filosófica, a la filosofía analítica. Correcto. Y eso es interesante, porque la filosofía analítica y la tradición de Brentano y Husserl no siempre se llevaron bien, digamos, pero el tema de la intencionalidad les interesó, sobre todo a través de figuras como Roderick Chisholm, que la reintrodujo en el mundo angloparlante. Y ahí la pregunta cambió un poco, ¿no? Ya no era solo definirla, sino, ¿es de verdad la intencionalidad la marca que define todo lo mental? Justo. Esa es la cuestión que se plantea en la filosofía analítica de la mente. Y aquí entra Jae-Won Kim, que mencionamos antes. Por lo que he leído, Kim era bastante escéptico con esto. Muy escéptico. En su libro Philosophy of Mind, que es un clásico moderno, Kim analiza cómo la tradición analítica en general ha tendido a dudar que la intencionalidad sea esa característica universal y definitoria de los estados mentales. ¿Y por qué? ¿Cuál era su argumento principal? Bueno, Kim, influido por Chisholm, se centra mucho en el problema de cómo la mente y el lenguaje consiguen siquiera referirse a cosas del mundo. Cómo es que mis pensamientos enganchan con la realidad. Y según Kim, ¿cómo veía Brentano esto? ¿Cómo interpretaba su idea? Kim lo lee a través de una lente que podríamos llamar representacionalista. O sea, interpreta que para Brentano la función principal de la mente es representar el mundo. Como si la mente fuera una especie de espejo o pintor que crea una imagen interna de la realidad.
Vale, la mente como un sistema de representación. Eso es. Kim distingue dos aspectos en la intencionalidad según esta lectura. La parte referencial, que es ser acerca de algo, mi pensamiento es sobre la lluvia, y la parte de contenido, que es tener un contenido que dice cómo son las cosas, mi pensamiento dice que va a llover. Entendido. Pero entonces, si la mente representa el mundo, ¿dónde está el problema para Kim? El problema, según Kim, es que esta idea de representación no parece encajar bien con todos los tipos de estados mentales que tenemos. Por ejemplo, Pues piensa en una creencia. Creo que mañana hará sol. Claramente es sobre el tiempo y representa una posible situación del mundo. Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa con una sensación? Un dolor punzante en la rodilla, por ejemplo. vale. ¿Qué representa exactamente ese dolor? ¿Es sobre algo de la misma manera que mi creencia sobre el sol? Parece distinto, ¿no? Sí, la verdad es que sentir dolor no parece lo mismo que tener una imagen mental del sol o una predicción meteorológica. Exacto. Entonces, Kim lanza la pregunta clave. ¿En virtud de qué propiedad común consideramos que tanto los estados sensoriales, como el dolor, y los estados intencionales, como las creencias, son ambos mentales? Si la intencionalidad, entendida como representación, no cubre todo, ¿qué es lo que unifica lo mental? Buena pregunta. Y él describe como dos grandes posturas o bandos en filosofía de la mente. Por un lado, los que creen que lo fundamental es la conciencia, el sentir subjetivo, la experiencia cualitativa, lo que a veces se llama qualia. Para ellos, la intencionalidad quizá dependa de la conciencia. Vale, la conciencia primero. Y por otro lado, los representacionalistas puros, que intentan defender que toda experiencia consciente, incluso las sensaciones como el dolor, tienen en el fondo un carácter representacional. Dicen que el dolor representa, por ejemplo, un daño en el tejido. ¿Y Kim dónde sitúa a Brentano en este mapa? Presentacionalistas. Cree que Brentano pensaba que la esencia de lo mental era representar. Pero he leído que esa interpretación de Brentano como representacionalista puro es, bueno, discutible. Que hay una defensa de Brentano que se basa en una palabrita alemana clave, Vorstellung. Ahí está el kit de la cuestión. Vorstellung. Es una palabra que Brentano usa constantemente, pero que tiene una ambigüedad tremenda en alemán y sobre todo en sus traducciones. ¿Y qué significa? O mejor dicho, ¿qué puede significar? Pues se puede traducir como representación, que es la lectura que hace Kim. Y si es representación, entonces implica una especie de copia o imagen mental que se parece a algo externo y que puede ser correcta o incorrecta respecto a ese algo. La lectura de Kim, vale. ¿Y la otra opción? La otra opción, que algunos estudiosos defienden que es más fiel a lo que Brentano quería decir, es traducirla como presentación. ¿Presentación? ¿En qué sentido? No en el sentido de hacer una presentación en público, claro, sino en el sentido del acto mismo de que algo se haga presente a la conciencia. El simple hecho de tener algo ante la mente. O sea, no la cosa presentada, sino el acto de presentar. Exacto. Brentano mismo lo llegó a decir. Por presentación, Vorstellung. No quiero decir aquello que es presentado, sino el acto de presentar. El foco está en el acto mental, no en si la imagen es fiel o no. Ah, eso cambia bastante las cosas, porque si es solo tener algo ante la mente, no necesita ser una copia fiel. Claro, esta presentación sería como el nivel más básico de la vida mental. Es simplemente tener algo en mente. Punto. Como dice Brentano en una cita que recogen las fuentes. Nada puede ser juzgado, nada puede ser deseado, si no es presentado. Es el requisito previo. Necesito tener algo presente para luego poder juzgar si es verdad o desearlo o tenerlo. Justo. Y lo crucial es que esta presentación básica no necesita tener condiciones de satisfacción. No tiene que ser correcta o incorrecta. Simplemente es. Es el acto fundamental de la conciencia dirigiéndose a algo. Entonces, la gran pregunta sobre Brentano es, ¿veía la mente como un espejo que refleja el mundo, representación, según Kim? ¿O más bien como una especie de escenario donde las cosas simplemente aparecen, presentación? Esa es la clave.
y la diferencia es enorme. Porque si Brentano quería decir presentación, Entonces, la crítica de Kim, que decía que la intencionalidad como representación no cubría sensaciones como el dolor, pues pierde mucha fuerza, ¿no? Claro, porque el dolor quizá no representa nada, pero desde luego es algo que se presenta a mi conciencia. Vaya si se presenta. Exacto. Y esta lectura como presentación encaja mucho mejor además con el método que Brentano decía seguir, un método descriptivo, empírico, influenciado por el positivismo de Comte. Él quería describir los fenómenos, tanto físicos como psíquicos, tal como aparecen en nuestra experiencia. Sin presuponer de entrada si hay una realidad externa exactamente igual a como la percibimos. Eso es. De hecho, una de las fuentes señala algo muy interesante. Brentano, desde su perspectiva empírica estricta, llegó incluso a dudar o negar la existencia real de los fenómenos físicos fuera de la mente. Se centraba en lo dado en la experiencia. Entonces, podríamos decir que Kim malinterpretó a Brentano por traducir Forstelum como representación y no presentación. ¿Caso cerrado? Bueno, cerrado en filosofía es una palabra peligrosa. Hay que ser justos. El propio Brentano reconoció más tarde que su libro del 74 tenía ciertas ambigüedades, así que no es extraño que diera pie a interpretaciones distintas, como la de Kim. Vale, no es tan simple. No. Pero lo que sí parece claro es que la distinción presentación-representación complica mucho la crítica de Kim y mantiene viva la pregunta original. ¿Podría la intencionalidad, entendida como esta presentación fundamental, ser realmente la marca distintiva de todo lo mental, incluidas las sensaciones? El debate sigue abierto. Fascinante cómo una palabra puede generar tanto debate filosófico. Pero toda esta discusión sobre si nuestros pensamientos son sobre cosas y si esas cosas tienen que existir o no, nos lleva casi sin querer a una pregunta todavía más grande, ¿no? ¿A cuál te refieres? A la pregunta de ¿qué clase de cosas hay en el universo? Más allá de las mesas, las sillas, los átomos, ¿qué pasa con los números? ¿Con los personajes de ficción? ¿Con las teorías científicas? ¿O con los unicornios? Ah, claro. Ahí entramos de lleno en el terreno de la metametafísica, la filosofía que se pregunta por la naturaleza misma de la realidad, por los tipos de entidades que existen, o que son, de alguna manera. Y curiosamente, volvemos a la escuela de Brentano, porque uno de sus alumnos se metió de cabeza en esto. Alexius Meinong, sí. Él llevó la idea de que todo acto mental tiene un objeto a sus últimas consecuencias, de una forma realmente sorprendente y radical. ¿Qué es lo que hizo Meinong? Suena intrigante. Pues Meinong desarrolló lo que llamó la Gegenstandstheorie, la teoría de los objetos. Y su punto de partida fue atacar lo que él llamó el prejuicio en favor de lo real. ¿El prejuicio en favor de lo real? Sí, la idea de que solo las cosas que existen físicamente son objetos en sentido pleno. Meinong dijo, ni hablar. El universo de los objetos a los que podemos referirnos con el pensamiento o el lenguaje es muchísimo más amplio que el conjunto de las cosas existentes. Muchísimo más amplio, ¿cómo? ¿Qué tipos de objetos admitía entonces? Meinong hacía distinciones. Por un lado están los objetos que existen. Él usaba el término alemán Existenz. Son las cosas concretas en el espacio y el tiempo. Tú, yo, el micrófono. Vale, lo normal. Luego están los objetos que no existen así, pero subsisten, Bestand. Aquí metería las entidades abstractas, los números, las relaciones lógicas, las verdades matemáticas, las propiedades. No están en un lugar concreto, pero son de alguna manera ideal, ¿no? Entiendo, como las ideas platónicas, más o menos. Algo parecido, sí. Pero ahora viene lo más llamativo. Meinong dice que hay objetos que ni existen ni subsisten. Simplemente son objetos. Y punto. Ostras, objetos que ni existen ni subsisten. Pero entonces, ¿qué son? ¿Cómo cuáles? Pues piensa en los personajes de ficción. Sherlock Holmes, Madame Bovary, Superman. O en objetos de nuestros errores o fantasías. La montaña de oro, el unicornio. E incluso, y esto es lo más fuerte, objetos lógicamente imposibles. ¿Imposibles? ¿Cómo? El círculo cuadrado. Exacto. El famoso círculo cuadrado. Para Meinong,
Podemos pensar en él, podemos hablar de él, podemos incluso decir cosas sobre él, aunque sea contradictorio y no pueda existir ni subsistir de ninguna manera. Sigue siendo un objeto para nuestro pensamiento. Pero espera, ¿cómo podemos decir cosas sobre un círculo cuadrado? Si es imposible. Ahí está la clave de la teoría de Meinong. Introduce un principio fundamental: la independencia del ser así, so sein, respecto al ser, sein. Ser así. Ser suena muy alemán. Lo es. So sein son las propiedades, las características, cómo es algo. Sein es su ser, su existencia o subsistencia. Lo que dice Meinong es que las propiedades de un objeto, su so sein, son independientes de si ese objeto existe o no, su sein. A ver si lo pillo. ¿Quieres decir que puedo describir las propiedades de la montaña de oro? Que es una montaña, que es de oro, aunque no exista ninguna montaña de oro. Exactamente. Según Meinong, es verdad que la montaña de oro es de oro y la montaña de oro es una montaña. ¿Estamos describiendo su so sein? Pero eso no nos obliga a decir que la montaña de oro existe. ¡Guau! O sea que del círculo cuadrado podemos decir que es redondo y que es cuadrado, describiendo sus contradictorias propiedades, sin afirmar que existe. Justo. El so sein, ser redondo y cuadrado, es independiente de su Nichtsein, su no ser, su imposibilidad de existir. Podemos hablar de las características de cualquier objeto, exista o no, sea posible o imposible. Esto lleva a cosas muy raras, ¿no? Como esa famosa frase suya. Sí, hay objetos, es gibt, de los que se puede afirmar que no hay, es gibt nicht tales objetos. O sea, hay objetos de los que es verdad decir que no existen. Suena paradójico, pero dentro de su sistema tiene sentido. El objeto puro, dice él, está más allá del ser y del no ser. Es simplemente aquello a lo que un acto intencional puede dirigirse. Me imagino que esto no coló sin más en el mundo filosófico. Bertrand Russell, por ejemplo, que era un lógico implacable. Russell se puso de los nervios con Meinong. Lo criticó duramente. Le preocupaban las paradojas lógicas. Por ejemplo, decía, ¿qué pasa con el círculo cuadrado existente? Si es existente, debe existir. Pero es un círculo cuadrado, así que no puede existir. Contradicción. Los objetos imposibles le parecían un despropósito lógico. Claro, suena problemático. Sí. Aunque luego ha habido filósofos, los llamados neo-meinongianos, que han intentado rescatar y refinar la teoría de Meinong. Han propuesto distinguir tipos de propiedades, nucleares versus extranucleares, o formas de tener propiedades, ejemplificar versus codificar, para intentar evitar las paradojas de Russell. Pero bueno, la idea central de un universo de objetos mucho más amplio que el de los existentes sigue siendo radical y debatida. Qué personaje Meinong, ¿eh? Poblando el universo con todo lo pensable, hasta lo imposible. Pero bueno, demos ahora un giro de 180 grados. Y si toda esta discusión sobre si existen los números o los unicornios o los círculos cuadrados fuera, en el fondo, un poco inútil o un malentendido. Pues esa es más o menos la postura que adoptó Rudolf Carnap, otra figura clave, pero esta vez del Círculo de Viena, del positivismo lógico. Una visión radicalmente diferente. ¿Qué proponía Carnap? Porque suena que querían, no sé, cargarse la metafísica. En cierto modo, sí quería disolver muchas de sus disputas. Carnap distinguía dos tipos de preguntas sobre la existencia. Primero, las preguntas internas. Internas a un sistema lingüístico, a un marco, framework, que hemos decidido adoptar. Por ejemplo, si adoptamos el marco de la aritmética, la pregunta ¿existe un número primo mayor que 100? Es una pregunta interna y tiene una respuesta clara dentro del sistema. Sí, el 101, por ejemplo, se responde con lógica o empíricamente dentro del marco. Vale, preguntas dentro de las reglas de un juego que hemos aceptado jugar. ¿Y las otras? Las otras son las preguntas externas. Son las que preguntan por la realidad del sistema mismo. Por ejemplo, ¿existen realmente los números? ¿O ¿existe realmente el mundo físico tal como lo describe la ciencia? Ah, las grandes preguntas metafísicas. Exacto. Y Carnap decía, estas preguntas externas, tal como las plantea la metafísica tradicional, buscando una verdad profunda sobre la realidad última, son pseudo-preguntas. No tienen sentido teórico. ¿Cómo que no tienen sentido?
Porque para Carnap, la decisión de adoptar un marco lingüístico, el de los números, el de los objetos físicos, el de las proposiciones, no es una decisión sobre cómo es el mundo en sí mismo, es una decisión práctica. Práctica. ¿En qué sentido? En el sentido de utilidad, conveniencia, simplicidad, fecundidad, elegimos usar el lenguaje de los números porque es increíblemente útil para la ciencia y para muchas otras cosas. Elegimos usar el lenguaje de los objetos físicos porque es útil para movernos por el mundo. Pero esa elección no significa que estemos afirmando que los números o los objetos físicos sean la realidad última. Ostras, o sea, para Carnap, discutir si los números existen de verdad es como discutir si es más verdadero usar kilómetros o millas. No es cuestión de verdad, sino de qué sistema nos viene mejor para nuestros propósitos. Exactamente esa es la idea. Es un enfoque muy pragmático sobre la ontología. Nos permite usar lenguajes que hablan de números, propiedades, clases, todo lo que necesitemos para la ciencia o la lógica, sin tener que comprometernos con una metafísica platónica de que esas cosas existen ahí fuera en un reino ideal. Entonces, las peleas entre filósofos sobre si existen las universales o no serían... Para Carnap serían en gran medida debates estériles, a menudo verbales, sobre qué marco lingüístico es preferible usar, no sobre cómo es la realidad en sí misma. Es una forma elegante de evitar muchos problemas metafísicos, la verdad. Lo es. Aunque hay que decir que esta visión de Carnap dependía bastante de una distinción clara entre enunciados analíticos, verdaderos por definición dentro del marco, y sintéticos, verdaderos por cómo es el mundo. Y esa distinción fue, demolida en gran parte por Quine, lo que complicó bastante el proyecto de Carnap. Y mira por dónde llegamos a Willard Van Orman Quine, otro gigante del siglo XX, que tenía una forma muy distinta de abordar la cuestión de qué existe, con ese lema tan famoso, ser es ser el valor de una variable ligada. ¿Qué demonios significa eso? Pues significa que para Quine la pregunta sobre qué existe no es una cuestión de elegir marcos lingüísticos por conveniencia, como decía Carnap, es una cuestión mucho más seria. Es ver a qué entidades nos compromete nuestra mejor teoría científica sobre el mundo. Nuestra mejor teoría científica. Se refiere a la física principalmente. Fundamentalmente, sí. Quien era un naturalista creía que la ciencia, y en particular la física, es nuestra mejor guía para entender la realidad. Entonces, el procedimiento que propone es 1. Coge tu mejor teoría científica. 2. Tradúcela al lenguaje formal de la lógica de primer orden, que él considera el lenguaje canónico para ver la estructura lógica. Vale, pasarla a lógica formal. Y 3. Mira qué tipo de cosas tienen que existir en tu universo para que las afirmaciones cuantificadas de esa teoría sean verdaderas. Las afirmaciones cuantificadas, ¿te refieres a cuando decimos existe un X tal que? ¿El símbolo EX? Justo ese. El cuantificador existencial, exis. Para Quine, ese símbolo captura el único sentido relevante de existir, ser, haber. Son lo mismo ontológicamente. Si tu teoría física, para ser verdadera y funcionar, necesita decir cosas como existe un electrón tal que, o, y esto es crucial, existe un número tal que, o existe un conjunto tal que, entonces estás ontológicamente comprometido con la existencia de electrones, números o conjuntos. O sea que no te puedes escapar. Si tu ciencia necesita números para funcionar... Tienes que aceptar que los números existen. Punto. No puedes usar la teoría y luego decir, pero los números son solo una forma útil de hablar. No. Para Quine, si son indispensables para tu mejor teoría, entonces existen. Es lo que se llama el argumento de indispensabilidad. Toma ya, la ciencia como juez supremo de la ontología. Si la física necesita matemáticas, entonces las entidades matemáticas existen. Esa es la idea central de Quine. ¿Y qué hace Quine con los fantasmas de Meinong? Con Pegaso, el círculo cuadrado, Sherlock Holmes... ¿Los admite también si son indispensables para la literatura, por ejemplo? No. Quine quiere una ontología lo más limpia y austera posible. Un paisaje desértico, como le gustaba decir. Para eliminar todos esos objetos indeseables de Meinong, utiliza una herramienta lógica que tomó de Bertrand Russell. La teoría de las descripciones definidas. La teoría de las descripciones definidas. Sí. La idea es no tratar nombres como Pegaso o descripciones como la montaña de oro como si refirieran directamente a un objeto, existente o no. En lugar de eso, los parafraseamos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, decir Pegaso no existe no significa que haya un objeto Pegaso al que le negamos la propiedad de existir.
sino que lo traducimos a algo como no existe ninguna entidad X tal que X sea un caballo alado capturado por Belerofonte. O más simple, nada pegasea. Ah, vale. Conviertes el nombre en una descripción de propiedades y luego dices que nada tiene esas propiedades. Exacto. O dices que el número de entidades que son caballos alados capturadas por Belerofonte es 0. De esta forma podemos hablar sobre cosas que no existen, negar su existencia, sin tener que admitirlas primero en nuestra ontología, como hacía Meinong. Es una forma de mantener el universo ontológico lo más reducido posible, limitado a lo que la ciencia necesita cuantificar. Es ingenioso. Pero este enfoque tan centrado en la física también ha recibido críticas, ¿no? Muchísimas. Porque parece dejar fuera un montón de cosas de las que hablamos y que parecen importantes, ¿no? El arte, la ética, la ficción. Claro. Una crítica es, ¿por qué ese privilegio absoluto a la física? ¿No podríamos aplicar un argumento de indispensabilidad similar a otras áreas si, para hacer crítica literaria seria, necesitamos hablar de personajes y tramas como si fueran algo? ¿No nos compromete eso con algún tipo de existencia, aunque sea diferente? ¿Podría ser? Otra crítica es si esa estrategia de parafrasear con descripciones definidas funciona siempre y para todo. Y, más de fondo, se ha cuestionado si el cuantificador existencial X, de la lógica formal, significa necesariamente existe en el sentido ontológico fuerte que Kuhn le da. Hay lógicas alternativas, las lógicas libres, que permiten usar cuantificadores sin presuponer la existencia de los objetos cuantificados. O sea que la postura de Kuhn, aunque muy influyente, No es la última palabra, ni mucho menos. Sigue siendo un punto de referencia fundamental en los debates sobre ontología, pero tiene sus problemas y críticos. bueno, menudo recorrido hemos hecho, ¿eh? Empezamos con Brentano y su idea de la intencionalidad como marca de lo mental. Vimos las dudas de Kim, la defensa posible a través de la Forestelum como presentación. Y de ahí saltamos al campo de batalla de la metametafísica. Exacto. Con Meinong llenando el universo de objetos hasta lo imposible, Carnap diciendo calma que es cuestión de qué lenguaje usamos, y Quine poniendo orden con el criterio de la ciencia y su lógica. Un viaje por algunas de las ideas más fascinantes y complejas del último siglo y medio de filosofía de la mente y metafísica. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Alguna conclusión clara? Clara, quizá no. Lo que sí queda es una tensión constante y muy productiva, creo yo, sobre cómo nuestra mente se conecta con el mundo. Y sobre qué incluye ese mundo al que se conecta. Porque parece que incluye más que solo átomos y galaxias. Parece que sí. En nuestra experiencia, en nuestro lenguaje, hablamos constantemente de posibilidades, de ficciones, de números, de valores, de teorías, quizás hasta de imposibilidades lógicas, como vio Meinong. Y las herramientas que tenemos para entender esa conexión mente-mundo son muy diversas, Desde la descripción fina de la experiencia, como Brentano o la fenomenología, pasando por el análisis del lenguaje y sus usos, como Carnap, hasta la aplicación de la lógica formal a nuestras mejores teorías científicas. como Quine. No hay una única respuesta, sino un abanico de enfoques que siguen dialogando y peleándose entre sí. Y para terminar y dejar algo en el aire para seguir dándole vueltas, podríamos retomar esa idea radical de Meinong, pero quizá conectándola con la Vorstellung de Brentano, entendida como presentación. A ver, ¿por dónde irías? Meinong nos dice que el reino de los objetos pensables es inmenso, mucho mayor que lo existente. Si ser un objeto es fundamentalmente ser presentable a la conciencia, ser un posible foco de atención, sin importar si existe, si es posible o imposible, ¿cambia eso nuestra idea de la función principal de la mente? ¿En qué sentido? Pues que quizás la función principal de la mente no sea tanto representar fielmente una realidad externa ya dada, como sugeriría la lectura de Kim sobre Brentano, sino algo más amplio, navegar y dar sentido a ese espacio inmenso de lo presentable, de lo significable, un espacio que incluye hechos, sí, pero también ficciones, abstracciones, posibilidades, incluso contradicciones. Una visión de la mente no como espejo, sino como exploradora de un universo de sentido. Algo así. Si fuera así, ¿qué nos diría sobre la naturaleza del pensamiento? Que su relación no es solo con lo que es, sino con todo aquello que, de alguna manera, puede ser significado. Ahí lo dejo. Una buena pregunta para seguir pensando.